Las sanciones y la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han llevado a una reducción significativa de las importaciones de recursos energéticos rusos por parte de varios países, principalmente Turquía, así como hasta ahora parcialmente India y China. Trump exige activamente que los países de la OTAN y los estados europeos dejen de comprarle a Rusia y ha amenazado con altos aranceles a los países que no renuncien a los recursos energéticos rusos o incluso de esos recursos energéticos que luego llegan a países como por ejemplo India, Turquía y otros, se procesan y luego se distribuyen más adelante. Ya no es petróleo crudo, sino productos derivados del petróleo. A finales de 2025, Turquía comenzó a reducir notablemente la compra de petróleo ruso debido a las nuevas sanciones occidentales contra el sector petrolero ruso y al temor de perder la posibilidad de reexportar combustible a Europa. Compran a Rusia, lo procesan, elaboran productos derivados del petróleo y los revenden. La Unión Europea y Estados Unidos anunciaron que no comprarán e impondrán sanciones, por eso Europa optó por comprar en otros lugares. Las refinerías más grandes del país en los últimos meses han incrementado la compra de petróleo no de Rusia, sino especialmente de Irak y Kazajistán, para evitar los riesgos de esas mismas sanciones secundarias de las que hablé. Tras las últimas sanciones, especialmente las severas de Estados Unidos en octubre de 2025, la exportación de petróleo ruso empezó a disminuir notablemente. Las empresas rusas Rosneft, Lukoil, antes de eso Gazpromneft y Surgutneftegas fueron afectadas por las sanciones. Esto representa aproximadamente el 70% de las exportaciones marítimas rusas. El hecho de que Turquía comprara petróleo le traía a Rusia alrededor de 10 mil millones de dólares al año. India ralentizó la compra de materias primas rusas, pero digamos, algunas empresas procesadoras indias lo hacen de manera muy seria, otras menos seria. Pero, por ejemplo, Indian Oil Corp, que probablemente sea una de las empresas más grandes, compró a Rusia en diciembre solo el 5% del volumen habitual de compras. No el 50, sino el 5%. Parece que las compras de 2026 serán al menos un tercio menores que a principios de 2025. Los expertos dicen que para finales de 2026 la India dejará de comprar petróleo a Rusia por completo, o si lo hace, no será de manera constante. Si consideramos que la India le aportaba a Rusia 50 mil millones de dólares al año, esto es un golpe duro para los ingresos por exportación de Rusia. Tras las sanciones al petróleo ruso, China redujo sus compras en un 50% respecto al mismo periodo de 2024. Si China ahora llega a un acuerdo con Estados Unidos sobre las condiciones de los acuerdos comerciales, Rusia podría perder también a este comprador. Ya perdió el 50% y podría perder hasta el 90%. En 2024, China compró petróleo ruso por 51 mil millones de dólares. Perder la mitad es una pérdida. Perder miles de millones y perder el 90% equivale a 45 mil millones de dólares al año. En 2024, la Unión Europea adquirió petróleo y gas ruso por 24 mil millones de dólares. En 2025, las compras bajaron a 5 mil millones de dólares y en un año, o máximo dos, llegarán a cero. En el Reino Unido, esto es aparte de la Unión Europea, fueron 5 mil millones en 2024 y planean no comprar nada más en 2026. En total, esto representa una pérdida acumulada, según estimaciones conservadoras, de 10 mil millones para Turquía y 25 mil millones para la India. Si deja de comprar la mitad, serían 25 mil millones de China, 30 mil millones de Europa, incluyendo Inglaterra y la Unión Europea, más 2 mil millones de Japón y Corea del Sur. En total, las pérdidas de Rusia serán de 92 mil millones de dólares al año o quizás más. En comparación con 2024 y los 3 primeros trimestres de 2025, antes de que Trump anunciara sus sanciones, el ingreso total de Rusia por la venta de petróleo crudo y productos petroleros en 2024 era de 180 mil millones de dólares.
La pérdida de compradores por 92.000 millones, es decir, la mitad de los ingresos, reducirá significativamente las ganancias si los ingresos del petróleo y gas bajan en 90.000 millones. No está lejos de eso. El déficit presupuestario de Rusia aumentará entre un 5 y un 7% del Producto Interno Bruto, lo que llevará a un fuerte aumento de impuestos y tasas, así como a una reducción urgente de los gastos. ¿En qué? ¿En la guerra a todos? Para compensar la pérdida de ingresos, las autoridades ya están planeando, me refiero a las autoridades rusas, planean aumentar el impuesto al valor agregado. Ahora es 20, no sabemos cuánto será después. Dicen que será 22 o tal vez 25. Definitivamente van a ampliar la base imponible. ¿Qué significa eso? Que empezarán a cobrar impuestos a la población que hoy en día no los paga o que pagan poco y van a pagar más. Además, las tarifas de transporte y otros cargos serán aumentados. Incluso, según las previsiones optimistas, estas medidas no son suficientes para equilibrar el presupuesto. En otras palabras, muchos programas sociales, subsidios y proyectos de infraestructura serán cerrados o, como mínimo, reducidos. La pérdida de grandes ingresos petroleros provocará una grave escasez de divisas en el país y aumentará la presión sobre el rublo. Sin el flujo de petrodólares, los rusos pronostican que el tipo de cambio del rublo en 2026 será de 95 a 120 rublos por dólar. Bueno, disculpen, pero a mí me parece 125, 175. Bueno, disculpen por así decirlo, puedo estar equivocado. La depreciación del rublo llevará a un aumento, a una disminución del poder adquisitivo, lo que inevitablemente empeorará la situación económica. Y lo más importante, el nivel de vida de la población se puede reducir, el nivel de vida de la población. Antes, salchicha, vodka y un pedazo de pan bueno, oler ahí y encurtir un pepino, sí. Pero si hay poca salchicha y vodka, ahí es donde empezará todo, por cierto. Bueno, está bien. Una crisis estructural, un golpe sistémico a las finanzas rusas y a la estabilidad del rublo, con impuestos y consecuencias sociales inevitables, con impuestos y consecuencias sociales inevitables. Espero que no sea necesario descifrar lo que eso significa. Pues sí, con un déficit financiero agudo, un déficit presupuestario agudo y la reducción de los ingresos petroleros, las autoridades se ven obligadas a apretar las tuercas, a apretar las tuercas. Eso aquí lo sabemos hacer, ¿verdad? Es decir, aumentar el control, introducir impuestos adicionales, endurecer la política. Endurecer la política significa endurecimiento. Sabemos lo que es el endurecimiento. Después de todo, por así decirlo, desde Putin hasta Stalin, todavía hay algunos pasos más que hay que dar. O bien reducen los impuestos para proyectos sociales y de propaganda, lo que puede provocar una crisis de lealtad entre la burocracia del grupo de influencia regional. Entonces, dependiendo del presupuesto, de la deuda interna, de los nuevos impuestos, empezarán a ocurrir todo tipo de subtítulos sociales. Conmoción. No quiero decirlo porque no quiero hablar de lo que no sé, porque cómo reaccionará el pueblo ruso ante todo esto, nadie lo sabe. Quizás se quede, el vodka es barato, que sea lo que Dios quiera. Y como en Chile, viviremos así, ahí para dos ciudades, Moscú y San Petersburgo, posiblemente, por así decirlo, será así. Todavía quedarse y agarrar, sí, a todos los demás empezarán, por así decirlo, a presionar, a apretar ahí y cosas por el estilo. Eso es. Si habrá protestas, no lo sé. La protesta más grande que leí en Moscú fue por algún motivo terrible. Hasta 60.000 personas salieron, escribieron wow, entonces los que participaron decían 100.000, los de la policía decían 20.000. Bueno, en general, por así decirlo, los corresponsales extranjeros, después de contar ahí, no sé cómo lo hacen, dijeron que eran 60.000 el más grande. En Moscú, con unos 10 millones de habitantes, es el más grande. En Puerto Rico viven 3.5 millones. Cuando ellos tuvieron problemas con su gobernador, 1,5 millones salió a manifestarse. Aquí fueron apenas 60.000
A nadie le importa, sí. Además, digamos, el comité, ¿cómo se llama? El FSB tiene todo tipo de habilidades. Bueno, digamos, ahí ellos están acostumbrados a tratar con intelectuales. Ahora, si la clase obrera que no tiene nada para comer sale a la calle, bueno, ya veremos, está bien. Entonces, la reducción de la renta petrolera disminuirá la capacidad de unir, consolidar, financiar la política exterior, la expansión internacional, los proyectos internacionales, apoyar a los aliados, lo cual también es muy importante. Es decir, la influencia política de Rusia en la arena internacional disminuirá y la desestabilización también afectará a la máquina militar. Claro, por eso rezan los ucranianos. La pérdida de 90.000 millones en ingresos petroleros amenaza con reducir la base de recursos para mantener el poder y apoyar a las élites. Eso es lo más importante. Simplemente las inestabilidades económicas, por así decirlo, probablemente no llevarán a protestas, pero la disminución de la influencia internacional y de las posiciones geopolíticas depende en gran medida de la situación financiera de Rusia, y éstas se irán reduciendo. Es decir, los amigos y socios leales empezarán a ver hacia dónde podrían irse, lejos de Rusia. ¿Llevará esto a la necesidad de cambiar la política? Probablemente una revisión de los puntos clave del modelo de gobierno. Probablemente. Se ha predicho varias veces el fin del régimen de Putin, pero aún no ocurre. Lo que está claro es que Rusia tendrá que revisar su política interna y externa, y tengo muchas esperanzas de que esa revisión sea hacia una disminución de la agresividad del régimen. ¿Cómo debería afectar esto exactamente a la guerra en Ucrania y al apoyo a los terroristas de todo tipo? Sí, entonces tal vez Rusia decida llevar una guerra de posiciones y gastar menos en ella, ya que no se requieren grandes gastos, o tal vez comience negociaciones sobre cómo terminar esta guerra. En cualquier caso es mucho mejor para la paz. Para la paz me refiero a la paz del planeta, de todo el mundo, para nosotros. Es mejor que Rusia no exista, continuará. Suficiente dinero para llevar a cabo su política agresiva y sangrienta. Hasta la próxima reunión. Editor Senfi.